administración del presidente Danilo Medina le quedan unos pocos días. El 16 de agosto se instalará el nuevo gobierno encabezado por Luis Abinader. Una de las áreas importantes en política social es el área de la mujer. Tantas reivindicaciones, tanto esfuerzo, tanta lucha por la igualdad de las mujeres, la colocación de la mujer en puestos de trabajo, el tema de la violencia intrafamiliar y doméstica, la violencia masculina, el tema de los códigos, el trabajo del Congreso, el trabajo a las familias y a los hijos afectados por problemas de violencia, la atención directa sobre la mujer violentada, son aspectos en los cuales, incluyendo, por ejemplo, casas de acogida, estuvimos trabajando durante 4 años con Janet Camilo como ministra de la Mujer desde 2016 hasta ahora 2020. Janet Camilo es una de las ministras que sale de la administración pública porque el nuevo gobierno ya incluso anunció a Mayra Jiménez como nueva ministra de la Mujer. Agradecemos a Janet Camilo, que está con nosotros, para pasar balance a 4 años de gestión en la administración pública. Y me gustaría comenzar con Janet Camilo preguntándole, bueno, ¿cuáles son los puntos luminosos sobre los cuales puede decirse que al pasar por la administración pública, Janet Camilo se siente satisfecha y orgullosa? Adelante, Janet. Muchas gracias, Fausto. Muy bien. Primeramente agradecerte no solamente la invitación el día de hoy, sino el apoyo sostenido que me has dado, no solamente en estos últimos 4 años, sino desde que nos conocemos trabajando en Profamilia. Gracias por tu alianza estratégica con la agenda de la igualdad, con los derechos de las mujeres y con el apoyo que siempre le has brindado a nuestro sistema, tanto en el área feminista como en el área gubernamental. Bueno, al concluir 4 años de gestión, uno siempre se pone a pensar cuáles son las cosas que real efectivamente uno se siente de pronto orgullosa de que lo logró y que son los puntos luminosos, vamos a decir. Hay cosas que son tangibles y hay otras que son intangibles. De las que son intangibles, que las personas a veces tienen menos capacidad de medir, yo me siento orgullosa, es sobre el fortalecimiento institucional del Ministerio de la Mujer. Cuando llegamos al ministerio no había manual de descripción de funciones, de puestos, no estaban organizados todos los procedimientos internos, normatizados, escritos, plasmados. Y en los primeros 2 años de mi gestión nos consagramos a trabajar junto al MAP y al Ministerio de Hacienda y de la MEPI, todos los procedimientos internos del ministerio. Y ya hace 2 años que tenemos nuestro manual de puesto, nuestro manual de funciones, tenemos nuestro organigrama actualizado y eso hace pues que también el MAP comience a reconocer al ministerio que no había sido parte de sus procesos de reconocimiento anuales sobre los logros en materia de administración pública. Para mí el equipo de planificación que me acompañó pues hizo todo lo posible en esta gestión para dejar a las nuevas autoridades un ministerio más fortalecido institucionalmente. Cosas tangibles, está el Observatorio de Igualdad de Género, que para mí es uno de los principales logros de mi gestión. Cuando yo llegué, Fausto, el primer año, rendición de cuentas, me fue muy difícil porque no había cómo contar las cosas, cómo valorar y cómo sistematizar lo que se había hecho en un año. Entonces, inmediatamente iniciamos como una meta presidencial el observatorio, que es la unidad de estadística, pero que a la vez tiene su página de internet y que además de ser una herramienta para medir todo lo que se hace al interno del ministerio, también va a servir para medir todo lo que hay en el Estado, en los 3 poderes y en la parte privada, sobre avances y desafíos de las mujeres en materia de estadística, pero también es un organismo para investigar. Y desde ahí podremos mejorar las políticas públicas, medir el impacto de cada acción, de cada política pública que se implemente en las diferentes áreas de desigualdad y ver la inversión y el costo, recursos económicos y recursos humanos, cómo impactan en cada colectividad a la que va dirigida la política pública. El observatorio ya tiene 2 años, fue creado con el apoyo de la CEPAL y precisamente en él pueden entrar a nuestra página web, tiene su propia página también,
y tiene todas las estadísticas. Yo te puedo decir al año en ese observatorio cuántas charlas han dado las oficinas provinciales y municipales en el país, a cuántos estudiantes, cuántas son hembras, cuántos son varones, qué edad han tenido el público de todas las charlas que se han dado, cómo hemos trabajado, cuántos hombres han sido impactados por el programa de masculinidades positivas, en qué rango está, cuántas personas entran a las casas de acogida, cuál es su escolaridad, cuál es su desempeño laboral, dónde viven, cuáles son sus rangos de edades, cuáles son sus sexos para niños y niñas de la casa de acogida, en fin, hace un diagnóstico. Y ese observatorio tiene 2 estudios fundamentales que se realizaron como pioneros, conjuntamente con la ONE, que también nos apoyó, y que es la Oficina Nacional de Estadística. Entonces tenemos el uso del tiempo, un estudio sobre el uso del tiempo que nos ayudó nuestro querido amigo Fran, don Fran Cáceres. Fran Cáceres Ureña. Sí, que de hecho Fran fue que me ayudó a crear el observatorio, inclusive el personal. Yo tengo una jovencita de 20 y pico de años que es que lo dirige, que es un break, que es una niña sumamente inteligente, y ese descubrimiento me ayudó don Fran a localizarla entre sus estudiantes. Y ese observatorio con la ONE pues hizo ese estudio de uso del tiempo, acompañado por CEPAL también para interpretar luego la investigación. Y nos dio cosas tan interesantes como saber que ustedes los hombres dedican 9 horas a la semana para la agenda del cuidado, mientras que las mujeres utilizamos 33 horas a la semana para la agenda del cuidado. Y eso ayuda para el tema laboral. O sea, ¿dónde están las mujeres colocadas en el mercado laboral? ¿En qué área del mercado laboral? ¿A qué usan su tiempo libre? El tiempo, cómo lo distribuyen entre su vida privada y su vida pública. Y nos enseña qué debemos hacer entre hombres y mujeres para la agenda de la corresponsabilidad en el futuro, para crear políticas públicas que impacten, para que, igual que las mujeres sigan accesando al mundo laboral, los hombres sigan accesando a la agenda del cuidado. Y otro interesante ese dato. Sí, no, ese estudio tiene muchas cosas interesantes. En determinadas áreas que son como mucho más fuertes y en las que los hombres tienen el predominio. Así es, así es. Eso lo exhibe el estudio y tiene muchísimas aristas por las cuales se puede desarrollar esa investigación. De hecho, ya tenemos con ella 1 año y hemos hecho trabajo con el Ministerio de Trabajo, con las empresas privadas, y se ha fortalecido gracias a este estudio. Y el otro estudio es el de violencia, que es el único estudio que se ha hecho desde el Estado para analizar la situación de las mujeres en la República Dominicana con el tema de violencia, que se hizo también con la ONE y con apoyo del BID. Y este estudio pues nos dio las últimas variables que hay sobre el tema de cómo están las mujeres en la República Dominicana en el tema de violencia, no solamente de violencia física y de violencia psicológica, sino de violencia política, violencia laboral. O sea, se estudiaron todas las variables, y ese estudio pues también nos ayudó a rediseñar un poco el tema de cómo abordar desde el Estado el tema de la violencia de género. Ese es un aspecto que quisiera que lo abordáramos, Janet, en un momento. Vamos a hacer la primera pausa y volvemos y abordamos el tema de violencia, porque también quiero incluirlo, aparte del estudio, la gestión tuya en materia de lucha contra la violencia de género en República Dominicana. En un momento. Muy bien. La violencia de género y las altas tasas de feminicidios en República Dominicana fue uno de los temas que abarcó toda la gestión de Janet Camilo al frente del Ministerio de la Mujer. Fue uno de los elementos en que Janet se empeñó en establecer políticas y en reducir esa violencia de género y los feminicidios. Intervinieron acuerdos como con la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Policía Nacional, y el propio ministerio lanzó una proclama de política de prevención de violencia de género a nivel del Ministerio Público. Me gustaría, Janet, que tú me dijeras, bueno, aparte del estudio y con los resultados que ese estudio que se realizó en el Ministerio de la Mujer sobre violencia, ¿qué se logró en esta gestión en materia de lucha contra los feminicidios y la violencia de género? Bueno, lo primero que logramos nueva vez es compactar
el equipo que acompaña la ruta crítica de las mujeres víctimas de violencia. Esto significa que hacer sinergia y trabajar en equipo desde una visión multidimensional y además desde una perspectiva integral. Y para eso, pues tocamos la puerta de todas las instituciones que en esa ruta las mujeres tienen que recibir servicios de una manera u otra, tanto desde el ámbito público como del privado. Y instituciones claves como la Procuraduría, la Policía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, CONANI, pues hicimos una labor titánica mano a mano para que los hombres primero entendieran. Primero fue la campaña de la voz, o sea, con tu voz podemos hacer cambio, porque cuando llegamos vimos que los servicios no se usaban, que las casas de acogida no tenían el acceso necesario, entonces lo primero era llamar a la voz, y la primera campaña, si te recuerdas, fue el poder de tu voz, con tu voz podemos hacer cambio, y era motivar a la gente. Luego nos integramos a los hombres, y eso fue luego de que hicimos grupos FODAS en las comunidades, cuando los hombres nos decían, nosotros somos el problema, pues también intégrennos. Entonces trabajamos, detener la violencia también es un asunto de hombres, y trabajamos con los hombres y creamos un departamento en educación del ministerio para trabajar nuevas masculinidades, para trabajar con los hombres. Y la campaña la hicimos desde la prevención, una política pública porque debemos dirigirla a prevenir, no a esperar que los casos lleguen al sistema de justicia, porque cuando ya llegan al sistema de justicia ya ha pasado, es el último o uno de los últimos pasos que da una mujer, ya es cuando se ve desesperada a ir a poner una denuncia. Entonces hay que trabajar la prevención. Entonces trabajamos con educación y logramos una resolución que lamentablemente no se ha podido ejecutar porque los poderes conservadores del país no entendieron lo que es educar en igualdad. Fausto, no detendremos la violencia hasta que no haya un cambio de cultura. Y para que haya un cambio de cultura necesitamos educar en igualdad. Y esa resolución que el ministro, después de años de negociación con el Ministerio de la Mujer, con su oficina de género, pues logramos, es eso, enseñar a los niños y niñas en las escuelas a socializar desde el respeto a la dignidad y desde el que tengan igual capacidad de soñar y de tener oportunidades en todos los ámbitos del quehacer de la sociedad. Con el Ministerio Público, le hace con la Procuraduría, fortalecimos nuestros lazos, producimos procesos de capacitación con la Escuela del Ministerio Público y para seguir capacitando, y el procurador en eso lo entendió, y tengo que reconocer que si bien tuvimos algunas diferencias en el tema de quién coordinaba el sistema, no puedo decir que no nos apoyó, porque al contrario, en el área de violencia pues destinó recursos económicos, que es lo que siempre se requiere, y en el territorio todos los fiscales y las fiscales que manejan violencia pues se pusieron con mayores ahínco en este proceso. Para nosotros fue importante en violencia lograr sistematizar la mesa de trabajo de violencia con apoyo del UNPA, por cierto, de Naciones Unidas y de ONU Mujeres, pues logramos, yo firmé un convenio de buenas prácticas, de las herramientas de buenas prácticas del sistema de atención a violencia, y eso hizo que todas las instituciones revisaran sus protocolos y lo actualizaran, y eso fue un logro también, incluyendo los protocolos del ministerio para trabajar violencia. Logramos en el ministerio instaurar el expediente único, y eso lo hacemos con el Observatorio de Igualdad. ¿Qué significa el expediente único? Que una mujer entra por cualquiera de las vías, ya sea por la línea mujer del ministerio, ya sea por una fiscalía, ya sea por una oficina provincial o municipal, al sistema de violencia, y si ella vuelve y entra, ya no tiene que llenar un formulario, está sistematizado, está ahí, tiene todos sus datos. Lo que tenemos que poner es por qué usted es reincidente y chequear qué está sucediendo para que ella sea reincidente, y eso ha sido un logro. En los países donde esto se ha hecho con el sistema de justicia, el sistema de salud, con expediente único, revictimiza menos a la víctima. Lamentablemente no pudimos lograr todavía en el país el tema del expediente único en el sistema de salud, está en trabajo, en proceso, no se ha terminado, pero el día que ese expediente único se termine en el sistema de salud, pues lo que hay que agregarle algunos campos para entrar el tema de violencia. Y tú y yo que lo trabajamos en el año 2001, 2002 por el Profamilia, sabemos que el expediente único en el sistema de salud es una herramienta clave para evitar futuras violaciones a las mujeres. Pues, ¿y cuáles fueron las instituciones que lograron integrarse
en el expediente único? No, en el expediente único solamente logramos incluir los servicios que da el ministerio. Solamente Ministerio Público. ¿Policía Nacional no se integró? No, se integraron todos, pero funcionando solamente está lo que da el Ministerio de la Mujer. O sea, el expediente único está nada más funcionando en el Ministerio de la Mujer. Y este funciona a través de Casa de Acogida, de Línea Mujer, o a través de cualquiera de las vías que entra al sistema del Ministerio de la Mujer, la usuaria. Pero la policía no está integrada. No, porque ellos todavía por la Policía Nacional no va al expediente único. Sí, porque la policía lo remite, todas las instituciones las remiten al Ministerio de la Mujer al final. Entonces todos entran por diferentes vías, pero entran. Pero en el caso del Ministerio de Salud, no. También sí, porque si van al Ministerio de Salud, lo primero que tienen que hacer es detectar la violencia, y todavía eso falta trabajarlo en el Ministerio de Salud. O sea, todavía el tema de detección de violencia, sobre todo en las emergencias, es una tarea pendiente. De hecho, en este proceso yo me voy orgullosa porque hicimos mucha sinergia, hicimos muchas capacitaciones en muchos hospitales, trabajamos casi todas las emergencias del país, y el Sistema Nacional de Salud pues se vio bien comprometido con el tema de capacitar a su personal para que ellos pudiesen actualizar el tema de atención y detección de violencia, aunque todavía oficialmente no está estatuido. Hay pilotos, hay 2 o 3 hospitales que ya están siendo pilotos en las emergencias. Janet, me gustaría preguntarte, y perdóname, me gustaría preguntarte, ¿hay alguna preocupación de tu parte con que lo que hemos tenido 5 meses con esta pandemia de COVID se destruyan algunos de los mecanismos que se han creado para darle fuerza a la lucha de las mujeres contra la violencia, contra la discriminación, el tema de los salarios, ese tipo de aspectos que pueden ser, digamos, pequeños, pero que son conquistas importantes del movimiento femenino? Mira, en estos meses de pandemia yo he participado en varios foros internacionales, tanto en mi condición de ministra como de presidenta de la Comisión Interamericana de la Mujer, de la OEA, y he expresado lo que te voy a decir. Y además eso ya no es una expresión mía sola, se ha hecho ya un eco en la región por varios sectores y en el mundo, creo. Esta pandemia tendrá como resultado un retroceso de 10 a 15 años en los logros de las mujeres. ¿Por qué? Porque es un tema eminentemente de salud, perfecto, esta crisis de salud, pero que se lleva también una gran crisis económica. Y con el tema de la lucha por los derechos, en las políticas públicas se necesitan recursos económicos. Entonces, ¿cómo los estados priorizan los presupuestos? ¿Dónde va el dinero? Pues en ese sentido, los primeros 5 objetivos de desarrollo sostenible son 5 objetivos personas que inciden, impactan directamente a las mujeres. Hambre cero, ¿quiénes somos las responsables de alimentación? Las mujeres. Pobreza, ¿quiénes somos la cara de la pobreza? Somos las más pobres, las mujeres, las que estamos menos en el mundo laboral. En esta pandemia quedó demostrado que las mujeres en República Dominicana estamos un 56 o 57% en el mundo informal laboral, es decir, somos chiripera, vendemos, tenemos pequeños salones, y un 30 y pico de mujeres estamos en el sector formal laboral, pero ¿en qué escalas estamos? Por ejemplo, en el sector salud, para dar frente a la pandemia, vimos muchas mujeres, pero no son las que dirigen, son las menos asalariadas, son las enfermeras, son las médicas comunes. Entonces, ¿en qué lugar estamos? Y el tema salud, somos las responsables de la salud, de llevar a todo el mundo al cuidado, y el tema de hambre cero, pobreza, salud, son 5. Educación, somos las responsables de nuestros hijos, y la igualdad, que es el 5. O sea, eso es igualdad. ODS en esta pandemia va a hacer que su agenda de desarrollo impacte negativamente. Entonces, todo esto va a impactar contra las mujeres, porque, por ejemplo, en la mayoría de los países, incluyendo las altas comisiones contra el COVID no incluyen los organismos de avance de las mujeres, porque todo el mundo dice, ¿y para qué? Mira, yo un día fui, y eso lo tengo de anécdota, en uno de los ciclones que habían, y nosotros somos miembros de todas las unidades de mitigio de desastres, y yo voy al COE y me toman una foto, y en las redes acabaron conmigo que qué yo hacía en el COE. Pues yo tengo que decirle al país que cuando aquí hay huracanes, ciclones, vaguadas,
quienes sufren más el impacto somos las mujeres, que somos las responsables de los enseres de la casa, pendientes se nos inunda, que la lavadora, que la televisión, que la cama, que el mosquitero. El hombre piensa en un brugal para irse a olvidar las penas. Entonces, o a jugar dominó. O a jugar dominó, exacto. Entonces, las mujeres nos impacta directamente, yo tengo que estar ahí. Entonces, en el tema de esta pandemia, la mujer es una gran disyuntiva. ¿A qué atendíamos primero? ¿A la pandemia o a los feminicidios? ¿O a la violencia, que es otra pandemia? Entonces, en ese sentido, la visión del Estado dice, no, no tiene que estar en este organismo el Ministerio de la Mujer. Pero luego el ministro se da cuenta del impacto y me llama y me integra en una subcomisión. Pero ¿qué te digo? Que de primera entrada la visión del Estado sigue siendo muy masculina. Entonces, en la región completa pasó igual. Cuando se dieron cuenta de lo que impactaba a las mujeres, entonces comenzaron a consultarnos para integrar cosas. Entonces, esto hace que esta pandemia, reitero, pues tenga un impacto negativo en las mujeres por el tema de la agenda. Nosotros, en el tema de violencia, mira, logramos... Antes de, ya, para hacer una última pausa, que me están pidiendo que debemos hacer una pausa. Para la última parte, venimos en un momento. René Camilo, ministra de la Mujer, que se despide. Yo quisiera que me dijera el apoyo que necesita el Ministerio de la Mujer. ¿Es político? ¿Es un apoyo económico? ¿Es un apoyo programático? ¿Cuál es en realidad, de acuerdo a tu experiencia como ministra de la Mujer durante 4 años, Janet? Mira, Fausto, yo dejo 2 herramientas fundamentales, que es el sello Igualando RD, que es un sello de igualdad de género que se trabaja con la empresa privada, en la cual entramos sin ninguna empresa certificada y lo dejamos con 9 empresas certificadas, las 2 primeras, el VHD y Bepensa, y la más reciente, Barri Pueblo Viejo. Y eso necesita apoyo político para que se siga trabajando con el PNUD, con las empresas privadas en esa alianza público-privada. Y eso lo llevamos al sector público y certificamos 4 empresas públicas. ¿Cuáles fueron? Con oro, la MEPI, el Ministerio de Economía y Planificación, el Gabinete de Políticas Sociales de la Vicepresidencia, la Junta Central Electoral y el IDAR. ¿Qué se necesita ahí? Voluntad política para que con el MAP sigamos certificando a las empresas de la casa. Si la casa pide al sector privado igualdad, deben sus empresas tener también el sistema de igualdad. Y dejamos el PLANET, que es el tercer Plan Nacional de Equidad e Igualdad de Género. Ese plan fue hecho con una consulta de 1 año completo en todo el territorio nacional, con apoyo de todos los organismos internacionales y con la participación de todos los sectores, movimiento de mujeres, sociedad civil y Estado. ¿Qué necesita? Voluntad política y recursos económicos. La voluntad política es de un presidente que instruye a su gabinete a que cuando la ministra toque la puerta de todos los gabinetes, de todos los ministerios, haya disponibilidad de escucharla y de acompañarla en la tarea que tiene el ministerio de sensibilizar y acompañar a todos los organismos a la transversalidad del género. Y recursos económicos. Yo encontré el presupuesto en 523 millones de pesos en el 2016. 523. Sí, lo estamos dejando con 808 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que paulatinamente el presidente Danilo Medina nos apoyó y su equipo económico en el incremento en 4 años. ¿Qué necesitamos? Y casa de acogida lo encontré en 33 millones y lo estamos dejando en 96 millones de pesos anual, casas de acogida. ¿Qué significa eso? Que la voluntad política no solamente es discurso, también es económico. Y necesitamos que el gobierno en la planificación del presupuesto ayude en eso. Y el Congreso a la hora de revisar, que óyeme, tú me excusas, pero no revisan en el Congreso de la República. Seguimos llevando presupuestos que uno reclama la solidaridad de los congresistas y los congresistas no es cierto que escuchan a los sectores de menos capacidad económica como nosotros. Aquí todo el mundo lo que busca es el presupuesto de educación y obras públicas. De hecho, todo el mundo le gusta manejar instituciones con mucho dinero. Y yo siempre he dicho que con mucho dinero todo se puede hacer. Mi abuela decía que el que tenía mucho sazón tenía por obligación que cocinar bueno, pero que el que cocinaba solamente con ajo, cebolla y recaído, se les sabía cocinar o no. Entonces se necesita, las instituciones que más recursos tienen, todo el mundo anda detrás de ellas para ver cómo están sus presupuestos, pero la que menos tenemos, como el de la mujer,
pues necesitamos ese apoyo también del Congreso de la República. Entonces, la voluntad política de los partidos políticos, porque al final los partidos son lo que ponen, son los jefes de los gabinetes presidenciales, del Poder Ejecutivo, son los jefes en el Congreso y son los jefes en la Judicatura, porque de una forma u otra todo el sistema se elige a través de la plataforma de partido político vía la Constitución de la República que así lo manda. Pero la voluntad política, Fausto, es fundamental. Y yo tengo 30 años en el movimiento de mujeres, defendiendo los derechos de las mujeres, y no me voy a cansar de escuchar los discursos bonitos en las campañas y las pobres realizaciones cuando ya están en el poder. Y no me voy a cansar porque voy a seguir demandando, como lo demandé de mi gobierno, y reconozco que Danilo Medina nos escuchó en muchos temas. Pero, por ejemplo, cada vez que había elección en las altas cortes, que se reunió el Consejo de la Magistratura, ahí están las cartas a mi firma solicitando igualdad en la elección de las jueces y juezas de las altas cortes. Entonces, eso tiene que seguir haciendo el ministerio y la voluntad política es fundamental. Y quiero, antes de terminar, reconocer el brazo de apoyo fundamental, que son los medios de comunicación. Y en ese sentido, en la persona tuya, quiero hacer un reconocimiento a todos los medios de comunicación, tanto los tradicionales como ya los nuevos y los digitales, que nos dieron a nosotras en esta gestión al Ministerio de la Mujer, sin recursos, porque yo no manejo recursos y mi nómina es pública. Casi todos ustedes lo hicieron de manera consciente, colaborando por lo que significa precisamente ayudar a las mujeres dominicanas. Entonces yo creo que es fundamental que los medios apoyen la nueva gestión del Ministerio de la Mujer, porque una de las cosas importantes, Janet, será el éxito de todas nosotras. Sí, que la causa de las mujeres es una causa con la que en general, lo he visto, los medios en general están sensibilizados, simpatizan con ella y la apoyan. Yo creo que tu labor al frente del Ministerio de la Mujer ha sido una labor eficiente y creo que debes sentirte igualmente satisfecha. Qué bueno, te felicito. Me parece que estás dejando una institución con normas establecidas que no contábamos antes con ella y con ideas a favor de un movimiento feminista y de una igualdad entre mujeres y hombres que es muy valiosa porque tiene que contribuir con el desarrollo del país. Un país que respeta la igualdad es un país que crece y que prospera. Muchas gracias, Janet, por esta conversación. Gracias a ti, Fausto. Y éxito en todos los proyectos que emprendan. Un placer. Hasta luego. Muy bien. Luego. Muchas gracias, amigos televidentes, amigos que nos siguen a través de las redes sociales de Acento y Acento TV, por acompañarnos en esta conversación con Janet Camilo, ministra de la Mujer durante los últimos 4 años de la administración del presidente Danilo Medina, que se despide este 16 de agosto próximo. Hasta luego.